Dios le bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad me es menester dar a conocer una de las enseñanzas que está circulando por todo el mundo, que se está divulgando por la sociedad, y es acerca de la no divinidad de Yeshua. De Yeshua HaMashiach, Melech HaMelachim Adon Adoní. De Yeshua, el Mesías, Señor de señores y Rey de reyes. Se está enseñando de que Yeshua, cuando vino a la tierra, no era Dios. Y para respaldar sus enseñanzas, para respaldar esta enseñanza, están usando la misma Biblia. Específicamente el libro de Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 17, que dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? O sea, el Señor le responde a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es decir, un joven rico, porque este joven era rico según el libro de Lucas capítulo 18, versículo 18. Este joven rico, de mucha influencia en la sociedad, se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré yo para tener la vida eterna? O sea, le dice, se refiere al Señor como un maestro, pero no solamente eso, sino que lo califica como bueno. Pero según el contexto, ¿quién era un maestro? Bueno, un maestro era una persona de influencia en la sociedad. Era una persona que tenía un conocimiento que estaba por sobre encima de cualquier conocimiento de una persona común. Era una persona que entendía, que conocía las leyes orales, las leyes escritas, entendía, tenía bien en claro cuál era la Torá. Hasta en muchos casos, algunos se sabían hasta de memoria los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Entonces eran personas eruditas, sabias, de entre las cuales tenemos a los escribas, conocidos también como los doctores de la ley, a los sacerdotes, gente sabia, conocedora de las leyes. Y estas personas eran tan influyentes que se encargaban de enseñar, discipular a los jóvenes. Tanto así que muchos jóvenes querían escuchar sus enseñanzas y por ello se fundaban escuelas que tenían el nombre de los maestros. Por ejemplo, 2 escuelas muy famosas en los tiempos de Jesús eran la escuela de Shammai, Hillel, etc. Entonces, 2 escuelas muy famosas que fueron fundadas por maestros. Y dentro de esa época, eso era un maestro, era una persona de mucha influencia, muy respetada. Por eso que el joven rico, teniendo ya ese conocimiento acerca de quién es un maestro, se acerca al Señor y le dice maestro, porque vio que al Señor le seguía mucha gente, que el Señor adoctrinaba, que el Señor discipulaba, que el Señor enseñaba. Entonces, que el Señor tenía alumnos. Entonces le dice maestro. Pero a ese sustantivo, a ese título de maestro, el joven rico lo acompaña con un adjetivo llamado bueno. Entonces le dice maestro bueno. Y el Señor, al escuchar cómo este joven se refiere a él, le dice: hey, espérate. El Señor le dice: espérate, ¿por qué me llamas bueno? En el versículo 17 del libro de Mateo capítulo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, y es Dios. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esta respuesta? ¿Le está queriendo hacer entender al joven rico de que él no era Dios y como tal no debía llamarle Dios? ¿Qué es lo que el Señor le está queriendo enseñar a este joven? Bueno, el Señor, al escudriñar al joven, pudo ver que el joven lo veía a él como un maestro más, como un maestro terrenal, como un maestro más del montón, como un maestro más que anda y enseña por la sociedad, mas no como el maestro de maestros, como el maestro encarnado, como ese Dios encarnado que vino a la tierra para divulgar,
para enseñar, para entregarse a la muerte por los pecados de la humanidad. Entonces lo veía como un maestro más. Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si ese adjetivo solo le pertenece a Dios? Pero sí me llamas maestro, pero no como un maestro, pero no como el maestro de maestros, sino como un maestro terrenal. Y mientras tú me sigas viendo de esa manera, no me puedes llamar bueno, porque solamente se le llama bueno a Dios. Y yo, para aceptarte ese calificativo, primero tú tienes que cambiar tu forma de verme. Primero tú tienes que entender de que no soy un maestro más del montón, sino soy el maestro de maestros, el maestro divino. Cosa que, convicción que sí tenían los discípulos. Por eso que los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, le llamaban maestro, pero le llamaban maestro teniendo la convicción de que el Señor no era cualquier maestro, sino era el maestro de maestros, el maestro divino, el maestro encarnado, el Dios encarnado. Pero caso que no ocurría con este joven, sino que este joven veía al Señor como un maestro más del montón. Y por eso que el Señor, al ver que este joven lo veía como un maestro más, que estaba, un maestro más terrenal, que nace, crece, se desarrolla y muere, es por eso que el Señor decide no aceptarle ese adjetivo que solo le pertenece a Dios. Hasta que este joven entienda de que el que estaba delante de él era el Maestro Divino, era el Dios encarnado. Porque si este joven hubiese entendido que el Señor era el Maestro encarnado, el Maestro Divino, el Dios encarnado, y con esa convicción le llamaba Maestro, entonces el Señor sí le hubiese aceptado este adjetivo de bueno. Entonces, eso es básicamente lo que el Señor le quiere enseñar a este joven. Y no es que el Señor esté rechazando su divinidad. No es que el Señor esté queriendo enseñarle al joven de que él no era Dios y como tal no debía llamarle Dios. No. Lo que el Señor, a grosso modo, lo que el Señor le quería hacer entender a este joven es que para llamarle bueno al Señor, primero él tenía que verlo al Señor como el maestro de maestros y no como un simple maestro terrestre. Básicamente es eso. Básicamente es eso lo que el Señor le quiso hacer entender a este joven. Pero lamentablemente este texto muchos están enseñando con la finalidad de hacer entender a los demás de que el mismo Señor usó este texto para demostrar o declaró estas palabras o dio respuesta para demostrarle al joven rico de que él no era Dios. Eso es una mentira. Esa es una mentira sacada del contexto. Entonces, como el joven veía al Señor como un simple maestro terrestre, vemos que cuando el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, deja todo y ven y sígueme, vemos que el joven no le siguió. Vemos que el joven se hizo a un lado. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía la convicción de que el Señor era el maestro de maestros, el maestro divino, como si lo tenían sus discípulos, sus apóstoles. Por eso que se fue y lo dejó. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender de que el maestro es superior a todo maestro que se encuentra en la tierra. Es el maestro de maestros, es el Dios encarnado. Y si esta convicción lo hubiese tenido este joven rico, pues Dios le hubiese aceptado también ese calificativo de bueno. Pero como el joven solamente veía al Señor como un simple maestro, pues el Señor no le aceptó el adjetivo de bueno, porque solamente hay un solo bueno, y es Dios. Y el Señor, como era Dios, le quiso hacer entender a este joven que primero, para decirle bueno, primero tenía que verlo como el maestro de maestros, como un maestro divino y no como un simple maestro. Bueno, que este video sirva para poder defender la divinidad de Yeshua Meshiach, defender la divinidad de Yeshua, que muchas veces se está tratando de negar, que muchas veces se está queriendo decir de que era un simple hombre. Pero el Señor, cuando estuvo en la tierra, mostró atributos que solamente lo tiene Dios. Por ejemplo, omnipotencia, omnisapiencia, omnisciencia.
atributos que no lo puede tener ningún ser humano. El Señor vino a la tierra en forma humana, pero no perdió su divinidad. Enseñó su palabra, vino con la misión de entregarse a la muerte y morir por nuestros pecados, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y subió y ahora está sentada a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre. Y un día nosotros, los que hemos creído en Él, los que nos hemos acercado a Él con un corazón sincero y hemos creído que Dios lo levantó de entre los muertos, que resucitó de entre los muertos, que hemos creído que Él es el Dios hecho carne, un día seremos arrebatados y en las nubes nos juntaremos con el Señor para allí ser recompensados. Pero también un día vendremos con el Señor al finalizar la gran tribulación para derrotar las huestes de las tinieblas y también para luego juzgar juntamente con el Señor a todas las naciones en ese reino milenario que el Señor va a fundar en la tierra. Y eso nos llena de gozo, esa es nuestra esperanza, que sin ver hemos creído y somos bienaventurados. Así que mis amados hermanos, podrán venir diferentes enseñanzas, pero nuestro deber como hijos de Dios, nuestro deber como personas seguidores de Cristo, del Dios encarnado, estamos para defender la divinidad de nuestro Maestro, Maestro de Maestros, de nuestro Maestro divino. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano. Y donde te encuentres, no dejes de declarar de que el que murió por ti es el Dios encarnado, que dejó su gloria y su esplendor para venir a la tierra y morir por tus pecados y por mis pecados, pero que resucitó al tercer día. Dios te bendiga y Cristo te ama.